Los hermanos mayores lo abrazaban con lágrimas en los ojos. Todos se regocijaban entre sí y una marcha triunfal y deliciosa con sus inefables melodías en los cielos estrellados de Urania. Y es que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos que no necesitan de arrepentimiento. Luego de rodillas me postré ante el jerarca más poderoso del cosmos, llamado por los tibetanos la Madre de Misericordia con la voz melodiosa Oe. Ese es el único engendrado, el gran verbo universal de vida, cuyo cuerpo son todos los sonidos que se producen en el infinito. Su belleza es inefable. Lleva una corona de 3 picos, y su larguísima capa es llevada por los Elohim. Ellos llevan la larga cola de su capa. Y rogué al único engendrado que tuviera a Belcebú junto para que le arreglara el Kundalini. El Kundalini de Belcebú fluía hacia abajo, formando el rabo del demonio. Ahora tocaba al único engendrado subirle el Kundalini hacia la cabeza para que se convirtiera en ángel. El maestro aceptó mi ruego, y en aquel plano de luz diamantina colocó a Belcebú dentro de un resplandeciente jardín, y le entregó un libro cósmico para que lo estudiara, y lo instruyó en el sendero de la luz, y lo llenó de átomos de sabiduría. Más tarde le hice revivir a Belcebú toda su vida a través de los 4 grandes periodos cósmicos, y le mostré el bello porvenir que la guardaba si seguía por el luminoso sendero, y al ver Sebel, ya hecho un jerarca del futuro, me preguntó, ¿esto será pronto? Yo le contesté afirmativamente. Cuando ya revivió todo esto, llegó a donde el único hijo diciendo, vengo con el alma transformada, y el maestro continuó ayudándolo. El Kundalini subió y desapareció la cola del demonio. Pero los cuernos seguían sobre su frente, porque los cuernos son del guardián del umbral y él estaba estrechamente fusionado con el guardián del umbral. Esa bestia interna era realmente un obstáculo terrible para su evolución, y había necesidad de que él la expulsara fuera, para liberarse de ese monstruo interno que de hacía edades innumerables lo tenía esclavizado. Ese monstruo interno se había adueñado de su voluntad, de su pensamiento, de su conciencia, de todo, y había necesidad de expulsarlo fuera de su ser para realizar un rápido progreso interno. Entonces fue cuando lo llevé al astral para sujetarlo a la primera prueba iniciática, por la cual tiene que pasar irremediablemente todo el que quiera llegar a la iniciación. Esta es la prueba del guardián del umbral. Al invocar al monstruo, este sale fuera de nosotros y se nos lanza amenazadoramente. Belcebú llamó varias veces. Una brisa horrible soplaba por donde quiera y entonces apareció el espectro del umbral en forma terrible y amenazadora. Aquel ser era un gigante como de 3 metros de estatura y como de 2 metros de grueso. Tenía la apariencia de un gorila monstruoso. El rostro chato y redondo, con cuernos y ojos saltados. Belcebú lo había fortificado a través de las edades, y ahora no le quedaba más remedio que combatirlo. Así pues, se lanzó Bel sobre el monstruo valerosamente y lo puso en derrota. Este era el monstruo que daba a Bel esa horrible apariencia de gorila. Esa era la bestia del umbral. Un ruido seco resonó en el espacio. Este sonido es distinto al sonido metálico que se produce en casos similares con nuestros discípulos. Y es que Belcebú es de otro periodo mundial. Se le recibió en el salón de los niños, con gran fiesta y música deliciosa, y quedó convertido en discípulo de los hermanos mayores.
Los maestros le regalaron una simbólica capa de plata. Pasada la primera prueba, lo llevé nuevamente a donde el único engendrado para que lo siguiera ayudando. Los cuernos desaparecieron de su frente, porque esos cuernos eran de su bestia interna, del guardián del umbral, llamado por los Rosacruces del amor, el guardián de su cámara, el guardián de su sactum. La monstruosa figura de gorila también desapareció, porque esa no era suya, era del guardián del umbral, llamado por los Rosacruces del amor, el guardián de su conciencia. Belcebú se embelleció, pero ahora debía cumplir con lo que dijo el maestro: dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Él tenía que devolverle a los magos negros las prendas que tenía de ellos: el bonete, el cordón de 7 nudos y la capa de príncipe de los demonios. También tenía que borrar su nombre del libro donde estaba inscrito. Al llegar a esta parte de nuestro presente capítulo, hemos de dar algunas explicaciones sobre el particular, porque a muchos lectores se les hace raro oír o hablar de libros en el mundo astral, y es que la gente está acostumbrada a pensar que el plano astral es un mundo vago, fluido, vaporoso, intangible, inmaterial, etc. Nosotros, los gnósticos, somos esencialmente realistas y hemos llegado a la conclusión de que nada puede existir, ni aun Dios, sin el auxilio de la materia, y es que en esta última es absolutamente desconocida para las así llamadas escuelas materialistas. Dichas escuelas son tan solo jaulas de loros teorizantes, porque en realidad, de verdad, los sabiondos del materialismo no conocen sino los estados más groseros de la materia. Pero, ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre la química oculta y la anatomía y ultrabiología de los cuerpos internos del hombre? Tampoco compartimos nosotros con los apotecmas doctrinales de esos pietistas, mojigatos de las escuelas espiritualistas. Dichos intonsos fantásticos están totalmente alejados de las realidades fundamentales de la vida. Todo el mundo ha sido testigo del desquiciamiento mental y de las aberraciones místicas de los ilusos del rosacrucismo, del teosofismo y del espiritismo. Ya es hora de que las autoridades de policía acaben con esas aulas de espiritismos morbosos y de rosacrucismos y teosofismos enfermizos y ampulosos que están llevando a la degeneración y a la demencia a muchas personas. Las ciudades están llenas de espiritistas chiflados con ínfulas de trascendidos y de rosacrucistas y teosofistas que están causando gravísimos daños a los cerebros de jóvenes de ambos sexos. Tanto como las escuelas espiritualistas y materialistas han llevado a muchos ilusos al manicomio. El escepticismo materialista es el resultado de una demencia cerebral. Esto lo acabaron de confirmar los médicos psiquiatras de París al analizar el cerebro de un existencialista. Y es que en realidad, de verdad, dentro de todo hombre normal existe una mística natural sin aberraciones de ninguna especie, y tanto las teorías materialistas como las espiritualistas están llenas de aberraciones y fantasías. Así pues, nosotros los gnósticos no somos espiritualistas ni materialistas, somos realistas. Conocemos a fondo las infinitas manifestaciones de la materia y del espíritu, y sabemos que la base fundamental del ser no es espíritu ni materia. El glorián es sustancia que a sí mismo se da sustancia, pero no es espíritu ni materia. Cuando afirmamos que Belcebú debía de borrar su nombre del libro de un templo, hablamos con tanta seguridad como cuando decimos que debemos borrar un nombre de un libro físico material. Es que si en el plano físico existen objetos materiales, en la región astral también existen objetos sólidos materiales, porque dicho plano es tan material como el físico y aún podemos visitarlo cada vez que queramos,
penetrando dentro de él, con cuerpo de carne y hueso, vestidos y preparados, como si saliéramos a la calle a pasear. En todo templo de magia negra existen libros de materia astral, en los cuales están anotados los nombres de sus afiliados, y todo mago negro al retirarse de un templo de magia negra debe siempre borrar su nombre del libro donde está anotado. También deberá devolverse todas las prendas a sus dueños. Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Así pues, después de una prueba del guardián del umbral, se presentó Belcebú a su tenebroso templo para borrar su nombre del libro donde estaba anotado. Aquel es un enorme y gigantesco templo de magia negra. Detrás del altar estaba el gran jerarca del templo, y cuando vio venir a Belcebú, impaciente y colérico, exclamó: «Al fin te acordaste de venir. Siendo usted quien dirige este templo, ¿por qué se demoró tanto para venir?». Entonces Belcebú contestó en tono enérgico: «Yo ya no pertenezco a este templo. Ahora sigo el camino de la magia blanca». Enseguida se quitó el bonete de la cabeza y el cordón de la cintura y lo arrojó sobre el altar diciendo: «Ahí le dejo eso, porque ya no lo necesito. Ahora soy de la Logia Blanca». Y añadió: «Alcánceme el libro para borrar mi nombre». Entonces contestó el tenebroso sacerdote en forma déspota: «Busque el libro usted. Yo no me pongo en este trabajo». Y Bel buscó el libro y borró su nombre y salió del templo con paso firme y triunfal. Enseguida nos dirigimos a cierta caverna tenebrosa, donde debía entregar la capa de príncipe de los demonios. Al entrar Bel a la negra caverna habló diciendo: «Vengo a entregar esta capa que ya no me pertenece, porque ahora soy discípulo de la Logia Blanca», y les arrojó la capa, mientras aquellos magos negros de la caverna le insultaban. Salía Bel de la caverna. Una vez fuera de esa caverna nos dirigimos a la propia de Bel. Allí se veían innumerables armas y sellos de magia negra. Bel quemó todo aquello con las salamandras del fuego, y así, querido lector, fue como se liberó de la magia negra el antiguo príncipe de los demonios, Belcebú. Belcebú siguió morando entre la luz del anillo no se pasa, y el único hijo siguió enseñándolo. Días después se presentó la prueba del gran guardián del umbral mundial. Esta es la segunda prueba que todo discípulo debe pasar, y Belcebú se enfrentó al segundo guardián valerosamente. Y se le celebró fiesta en otro templo, y se le entregó otra simbólica copa de plata. Pasada la segunda prueba viene otra prueba para quemar con fuego las escorias que hayan quedado en el discípulo. Belcebú entró al salón de fuego y se sostuvo entre las llamas valerosamente. Esta es la tercera prueba y Belcebú la pasó bien. El fuego quemó todas las larvas de su cuerpo astral, que así quedó limpio. Más tarde pasó las 4 pruebas y probó en ellas que estaba dispuesto hasta besar el látigo del verdugo. Estas 4 pruebas son la de la tierra, fuego, agua y aire. Belcebú pasó esas 4 pruebas valerosamente y entonces recibió la capa de chela de la Logia Blanca y se le vistió con túnica morada. Belcebú se hizo discípulo de la Logia Blanca y se santificó totalmente. Los hermanos mayores celebraron con tal motivo una gran fiesta cósmica y el divino Rabí de Galilea lo recibió entre sus brazos y a mí, aún peor, me felicitó por el triunfo. El acontecimiento quedó escrito en el libro de los 24 ancianos y el cosmos todo se estremeció. Este es el acontecimiento más grande de la evolución cósmica. Yo había oído hablar de ángeles caídos, pero jamás había oído hablar de un demonio arrepentido. Se entregó Belcebú a curar enfermos y a llevarlos por la noche en cuerpo astral al templo de Aldem para su curación. Se entregó al bien, a la bondad y a la justicia,
cambió sus costumbres demoníacas por costumbres de santo y se volvió santo. Perdido el principal eslabón, que era Belcebú, cundió el pánico entre la logia negra. Los magos negros desenrollaban viejos pergaminos y se asombraban al leer los innumerables grados que tenía Belcebú y cómo los había disque traicionado. Algunos comentaban el caso diciendo: ahora no nos queda sino el jefe Yahvé, el patrón. Si él nos abandona, estamos perdidos. Después que Bel pasó las 4 pruebas de tierra, fuego, agua y aire, visitó a Yahvé, su antiguo jefe, y le dijo: vengo a despedirme. Ahora ya no dependo más de tu gobierno, porque ahora soy discípulo de la Logia Blanca. Yahvé furioso le respondió: traidor miserable, canalla, te dejaste convencer por Aún-Veor, pero Aún-Veor no tiene tus grados ni los míos. Fíjate que vais por el camino malo. Entonces Bel le respondió en tono enérgico: el que va por el camino malo eres tú. Yo sigo con Aún-Veor. Yo no había visto la luz, pero ahora que él me la mostró, ya no me vuelvo a salir de ella, y sigo a Aún-Veor como lo siguen todos sus discípulos. Entonces Yahvé le dijo: maldito, 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 mi maldición te perseguirá eternamente. Pero Belcebú sonriendo le respondió: tu maldición no me entra porque estoy protegido por la Logia Blanca. Y después que hubo hablado Bel, se volvió Yahvé contra mí diciéndome: a ti es a quien debo atacar, porque tú eres el responsable de todo esto. Acto seguido me atacó con todo su siniestro poder oculto, pero lo conjuré fácilmente y lo puse en derrota. Siguió Bel curando enfermos y llegó el instante en que se hizo necesario pedir cuerpo físico para escalar el sendero de la iniciación, y Bel pidió el cuerpo y fue aceptada su petición, y se inscribió en la oficina kármica número 9 e ingresó en nuestra evolución humana. El iniciado Garga Kuishin ofreció generosamente su cooperación para que Belcebú tomara cuerpo en su hogar, pero aquello fue completamente imposible por motivos de salud de su esposa. Ella no pudo soportar la terrible vibración de Bel. Pero los hermanos mayores todo lo tenían bien previsto y el Chela Belcebú se encarnó en cuerpo femenino en Francia. Ahora es una bella niña de Francia que asombrará al mundo por su santidad, poder y sabiduría. Sus padres son un matrimonio joven y bello, donde solo reina el amor y la comprensión, pues ambos son iniciados, son obreros, pero gozan de una vida sencilla y hermosa. Belcebú nació con cuerpo de niña porque el cuerpo femenino es indispensable para el desarrollo del sentimiento, de la ternura y del amor. Ahora ya con cuerpo físico podrá ir pasando rápidamente las 9 iniciaciones de misterios menores y al fin se unirá con el íntimo y se convertirá en un maestro de misterios mayores de la fraternidad blanca.